¿Cuántas falacias son capaces de cometer 200 economistas en 2 páginas? Porque resulta que en el debate sobre la dolarización de Argentina hay un grupo de 200 economistas que han firmado una carta que ha aparecido en los medios de comunicación. Y la carta es un compendio de falacias y un monumento al cinismo, llena de errores conceptuales. Comenzamos. En primer lugar, dice, más de 200 economistas. Esa es una falacia ad populum. Esa es una falacia de que porque mucha gente diga algo, necesariamente es verdad. No, mire usted, en ciencia los argumentos tienen realidad no porque los digan muchos, sino porque quienes los dicen y los sustentan y tienen razón. Entonces, esa idea de que porque somos muchos tenemos razón es una falacia. En segundo lugar, decir somos economistas, que es una falacia de autoridad. Es decir, nosotros sabemos lo que decimos. Oiga, no, hay estos economistas que dicen esto y hay otros muchos economistas, probablemente mejor formados o con más información sobre lo que es la dolarización, a juzgar por lo que ponéis en esta carta, que dice lo contrario y que probablemente tengan más razón, como voy a intentar argumentar. Llevan 2 falacias. Tercero, es una tremenda hipocresía que ahora se unan para firmar esta carta, pero que durante todos los años anteriores que han llevado a la situación que ellos mismos dicen en la carta de una inflación de 2 dígitos mensuales, no hayan firmado ninguna carta para decir cómo había que solucionar la inflación. Es decir, se quejan de quienes proponen soluciones al problema, pero no se han quejado hasta ahora de quienes causaron el problema. Hombre, aunque sea, si no lo arregle, no moleste. Es decir, si no ha tenido la valentía, entre comillas, para firmar en contra de la creación de dinero artificial por parte del Banco Central, que es lo que provoca la inflación, no pretenda ahora decir que usted tiene la solución cuando no se ha quejado del problema en primer lugar. Cuarto, la carta es de un tremendo cinismo, porque en realidad no proponen nada. Sí, la dolarización está muy mal, pero yo creo que habría que bajar el gasto público, equilibrar lo fiscal, pero no aclaran cómo. Es decir, no proponen ninguna alternativa factible a la dolarización. Es decir, les parece fatal la solución al problema, les parece fatal el problema, pero ellos desde su torre de marfil no dicen nada de lo que tienen que hacer. Quinto, una falacia del nirvana. Dicen, la dolarización no es ninguna panacea. No, claro que no es ninguna panacea. La dolarización es una moneda monetaria drástica para solucionar el problema monetario de la inflación. Nada más y nada menos. Y digo nada menos porque aunque sea soluciona el problema de la inflación, que es el principal problema que tienen los argentinos a día de hoy. La dolarización no es la panacea, no soluciona todos los problemas de Argentina, no va a hacer que Argentina vuelva a ganar el siguiente mundial, no va a hacer que tu ex vuelva contigo, no, la dolarización solo va a lograr lo que va a lograr, reducir la inflación, y ya es mucho, al menos mucho más de lo que las medidas de estos economistas proponen a los argentinos. Sexto, dicen, no hay los dólares suficientes para dolarizar. Falso de toda falsedad. Por pura lógica, los dólares suficientes para dolarizar al tipo de cambio del dólar libre, en torno a 730, 750 pesos por dólar a día de hoy que se firma esta carta 11 de septiembre, sí los hay. Porque las reservas internacionales son de 28.000 millones, habría que cambiar la base monetaria de unos 6 billones, más los LELIX, 6 largos, más los LELIX, 14 millones. La división te da exactamente 730. Olvidándonos de la deuda estatal, olvidándonos de los PAS, olvidándonos. Sí que hay dólares suficientes para cambiar a 730, que es el tipo de cambio de lo que el peso vale en realidad. Séptimo, no garantiza que no quiebre el Estado. Por supuesto que no. La dolarización es una medida monetaria, que no garantiza nada más que lo monetario. Tampoco garantiza que quiebre el Estado, ni garantiza que vaya a crecer el empleo. Pero al menos garantiza que los ahorros de los argentinos no se pierdan cada vez más y se sigan licuando. 8. Dicen, ¡oh, qué malo! No se puede deshacer. Precisamente, ¿por qué no se puede deshacer? No se puede deshacer porque para dolarizar lo único que hay que hacer es decirle a los argentinos, ¡hey, señor argentino! ¿Quiere usted que yo le dé $1 a cambio de esos 750 pesos que lleva 50 años devaluándose, que usted sabe que cada vez vale menos y que usted sabe que no tiene solución? ¿Quiere usted que yo le dé $1? Y dicen, oh sí, yo quiero tener dólares porque yo quiero ahorrar y yo quiero que mi economía vaya mejor y no tener inflación. Por eso se puede dolarizar, porque la gente quiere los dólares.
¿Qué significa desdolarizar? Significaría, hey, señor argentino, ¿quiere usted que yo le dé estos nuevos pesos, estos patacones, estos dinero digital del Banco Central de la República Argentina, soberana y todo lo que quieras? ¿Quiere usted que yo le dé estos papelitos a cambio de sus dólares? ¿Y qué van a decir los argentinos? No, yo no quiero eso. Yo quiero quedarme con mis dólares que me han permitido ahorrar, me han permitido tener una planificación financiera. No me han solucionado todos los problemas, pero aunque sea el principal problema monetario, que es la inflación, sí me lo han solucionado. Luego, que no se puede revertir es porque los ciudadanos no querrían cambiar a una moneda peor, porque los ciudadanos son libres y estos economistas dicen, oh, qué escándalo, yo no voy a poder hacer lo que me dé la gana o no puedo aplicar las teorías monetarias que el libro de texto a mí me ha enseñado de cómo se deberían aplicar las teorías monetarias, que de verdad que si lo hiciese yo lo haría bien, a pesar de que todos los anteriores ministros de Economía y gerentes generales del Banco Central que ha habido hasta ahora lo han hecho muy mal, pero yo de verdad que sí sé cómo lo podría hacer y a mí me van a quitar el juguetito de las manos y no voy a poder seguir haciéndolo. Hombre, claro que no. Y al final termina la carta con una verdad, por fin, una verdad. El problema de la inflación en Argentina es sobre todo fiscal. Es decir, la inflación se crea porque el gobierno gasta más de lo que ingresa, como no es capaz de tener un equilibrio, le pide al Banco Central que imprima pesos, imprime los pesos y eso genera inflación. Por tanto, el principal causante es un problema fiscal. Hay que solucionar lo fiscal, ¿vale? ¿Y cómo? ¿Cómo vas a solucionar lo fiscal de aquí para mañana teniendo en cuenta que los últimos 50, 70 años de la historia de Argentina solo ha habido 3 años que ha habido superávit fiscal y fue de pura causalidad porque le tocó a Néstor Kirchner? ¿Qué vas a cambiar estructuralmente de la economía argentina de aquí a mañana? No tienes ninguna posibilidad, no tienes ninguna opción, no proponéis nada, ¿verdad? Bueno, pues yo te digo que si dolarizamos no solucionaremos lo fiscal a lo mejor, pero al menos sí solucionaremos la inflación, porque el gobierno lo va a tener prácticamente imposible o mucho más difícil para imprimir dinero o para financiar ese despilfarro, ese gasto inútil, innecesario e inmoral todavía más. Entonces, al menos con dolarización no habrá inflación y eso se pondrá un poco más difícil. 9 falacias he contado en una sola lectura en una carta de 2 páginas. Tengo que reconocer que tiene mérito.